Hola a todos, bellezas. Qué gusto tenerlos de vuelta en mi canal. Hoy, como ya saben, nos vamos a sumergir en el fascinante y a veces turbio mundo del espectáculo. Prepárense para el chisme. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y diseccionar el drama que ha sacudido a Turquía y que está resonando en todo el mundo. ¿Están listos para hablar del escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Absolutamente. Para los que no estén empapados en este jugoso asunto, no se preocupen, porque aquí en mi canal, lo vamos a desglosar todo, desde el principio hasta el final. Vamos a sumergirnos en el contexto, analizar las palabras exactas que pronunció Hande, desmenuzar las reacciones del público, y por supuesto, explorar las posibles ramificaciones de este conflicto. Así que acomódense, pónganse cómodos, porque esto promete ser épico. Pero antes de que nos adentremos en el torbellino de emociones y especulaciones, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de mantenerse al día con todos mis análisis y chismes favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí es donde encontrarán la información más completa y los análisis más detallados sobre el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Para comprender a fondo este escándalo, debemos remontarnos a los orígenes de esta historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más fulgurantes de Turquía, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era simplemente innegable. Era palpable, vibrante y traspasaba la pantalla. La chispa era evidente. Y como era de esperarse, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se encendieron, las revistas del corazón especulaban y los fans, con sus corazones latiendo con emoción, esperaban ansiosamente la confirmación. Y finalmente la confirmación llegó. Voilà, como dirían los franceses. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja favorita de todos. Eran la pareja dorada, el dúo perfecto. El mundo se rindió a sus pies. Era un cuento de hadas moderno. Desfilaban juntos por las alfombras rojas, posaban radiantes para las revistas, compartían momentos románticos en redes sociales, y conquistaban el corazón de sus fans. Su amor parecía ser tan brillante y deslumbrante como los reflectores que los iluminaban. Era la envidia de muchos y la inspiración de todos. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, incluso en los más modernos, la felicidad absoluta rara vez es duradera. Después de un tiempo y para sorpresa y consternación de sus seguidores, la pareja anunció su separación. El mundo se paralizó. Los fans con el corazón roto se preguntaban qué había sucedido, porque ese amor tan perfecto había llegado a su fin. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron completamente públicos, aunque, como es costumbre, las especulaciones florecieron. Algunos rumores apuntaban a que las agendas apretadas y las diferentes prioridades habían afectado la relación. La exigencia del trabajo, la presión de la fama y los proyectos individuales habrían distanciado a la pareja, impidiendo que cultivaran su amor y dedicaran tiempo de calidad el uno al otro. Otros mencionaban diferencias irreconciliables, desacuerdos en la forma de vida, o incluso, diferencias en la manera de afrontar el futuro. Lo cierto es que independientemente de las razones, el final de su romance fue un duro golpe para sus fans, quienes se habían encariñado con la pareja y soñaban con un final feliz. Y aquí es donde entramos en el epicentro del asunto que nos ocupa hoy, las declaraciones de Hande. Recientemente en una entrevista, a Hande le preguntaron sobre su relación con Kerem, sobre su experiencia en la serie, y sobre cómo recordaba ese periodo de su vida. La presentadora hábilmente comenzó a indagar en el pasado de la actriz, buscando reacciones y respuestas que pudieran generar interés y titulares. En un primer momento Hande pareció evasiva, tratando de esquivar las preguntas más delicadas. Se mostró reservada, cuidadosa con sus palabras, consciente de la repercusión que sus declaraciones podrían tener. No es fácil hablar de una relación pasada, especialmente cuando hay una gran expectación mediática y los fans están ansiosos por saber los detalles. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la presión mediática, la curiosidad insaciable del público y la persistencia de la presentadora fueron tales que finalmente Hande respondió. Y es aquí donde la polémica se desató, donde la chispa encendió la mecha y el escándalo explotó. Las palabras exactas que pronunció Hande son fundamentales para entender el alcance del escándalo. Hay que analizar cada frase, cada entonación, cada gesto. La clave está en los detalles, en las sutilezas.
Recuerdo que dijo algo como, fue una experiencia intensa. Aprendí mucho sobre mí misma. Fue un periodo de crecimiento personal, pero ahora, estoy en un momento de mi vida diferente. He evolucionado y miro atrás con cariño, pero sin nostalgia. Ahora bien, a primera vista, estas palabras pueden parecer bastante normales, ¿verdad? Suenan como la respuesta diplomática y típica que cualquier celebridad da cuando le preguntan sobre una relación pasada. Es el discurso que se espera, el que suele dar la impresión de madurez y respeto. Sin embargo, y aquí reside la clave de todo, el tono, el lenguaje corporal y la forma en que Ande transmitió sus palabras, fueron lo que realmente llamó la atención, lo que encendió la chispa y generó la controversia. Hubo algo en su mirada, en la manera en que sonreía, en la forma en que sus ojos parecían buscar algo que no estaba presente en la entrevista, que dio a entender que había algo más detrás de esas palabras, algo oculto, algo que no estaba diciendo abiertamente. Su tono, aunque suave, transmitía una cierta distancia, una frialdad sutil que no pasó desapercibida. Su lenguaje corporal, aunque controlado, revelaba una cierta tensión. Los medios de comunicación, los fanáticos y los expertos en farándula interpretaron estas declaraciones como un posible dardo envenenado hacia Kerem. La sutileza de sus palabras, el tono evasivo y la falta de nostalgia generaron suspicacias. Algunos interpretaron que Ande estaba sugiriendo que la relación había sido más difícil de lo que parecía, que quizá había vivido momentos complicados, o que sencillamente había superado esa etapa de su vida y no quería volver a ella. Otros, con mayor malicia y siempre ávidos de un buen escándalo, incluso sugirieron que Ande estaba insinuando que Kerem no había sido la persona que aparentaba ser en público. Se especuló con que la relación había tenido sombras, secretos, y que Ande, finalmente, había logrado dejar atrás esa etapa de su vida y seguir adelante. La reacción del público fue inmediata y explosiva. Las redes sociales, como un volcán en erupción, se llenaron de lava hirviente. Twitter, Instagram, TikTok, todos se convirtieron en el campo de batalla de las opiniones, en un hervidero de comentarios, debates y análisis sobre las palabras de Ande. Las palabras de la actriz fueron diseccionadas, analizadas, interpretadas y reinterpretadas. Cada detalle, cada gesto, cada pausa, era objeto de un minucioso estudio. Los fans de Ande y Kerem, como era previsible, se dividieron en dos bandos. Por un lado, estaban los que defendían a Ande apoyándola incondicionalmente y celebrando su madurez, su capacidad de mirar hacia adelante y de crecer como persona. La defendían de cualquier crítica y aplaudían su actitud. Se sentían representados por ella. Por otro lado, estaban los que salieron en defensa de Kerem, acusando a Ande de ser rencorosa, de aprovechar la situación para obtener atención mediática y de no respetar el pasado. El debate fue acalorado, apasionado y, en ocasiones, un tanto irrespetuoso. La polarización fue evidente. Los fans se enfrentaron en una batalla virtual, defendiendo a sus ídolos y acusando a los rivales de falta de tacto y de respeto. Pero, ¿qué pensó Kerem Bürsin de todo esto? ¿Cómo reaccionó el actor ante las palabras de su expareja? Pues bien, Kerem, como buen profesional, con experiencia en el mundo del espectáculo, y con una elegancia innata, no se pronunció directamente sobre las palabras de Ande. No cayó en el juego de las declaraciones cruzadas, ni en la trampa de la polémica. No salió a atacar, ni a defenderse. Mantuvo la calma, la compostura, y, demostrando una madurez admirable, respondió con elegancia, afirmando que la privacidad de Ande debía ser respetada, y que él siempre le desearía lo mejor. Esta respuesta, por cierto, fue muy aplaudida por muchos, quienes consideraron que había actuado con madurez, respeto y profesionalismo. Kerem demostró ser un hombre de principios, que valora la privacidad y que, a pesar de las circunstancias, siempre desea lo mejor para los demás. Sin embargo, y a pesar de la prudencia de Kerem, eso no impidió que las especulaciones continuaran. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, de salseo, de contenido que genere interés, comenzaron a analizar cada gesto de Kerem, cada publicación en redes sociales, buscando señales de resentimiento o de desprecio hacia Ande. Se rumoreó sobre posibles indirectas en sus proyectos actuales, sobre la supuesta incomodidad que sentía al escuchar hablar de Ande en las entrevistas, en fin, el culebrón, el drama, estaba servido en bandeja de plata. ¿Y qué implicaciones tiene este escándalo? ¿Qué consecuencias puede tener para Ande y Kerem? Bueno, en primer lugar, el impacto mediático es innegable. Las palabras de Ande han vuelto a poner en el centro de la atención a la pareja,
reactivando el interés del público en sus vidas privadas. Esto, por supuesto, puede tener consecuencias positivas y negativas para ambos. Por un lado, pueden aumentar su popularidad, su visibilidad, y abrirles nuevas puertas en el ámbito profesional. Podrían recibir más propuestas laborales, ser más solicitados en eventos y campañas publicitarias, y en general, ver cómo su carrera se impulsa gracias al revuelo generado. Por otro lado, la exposición mediática constante, la presión de los medios y el escrutinio público pueden ser agotadores, estresantes y afectar su privacidad. La falta de privacidad, el acoso de los paparazzi, la constante necesidad de dar explicaciones y de justificar cada paso, puede ser muy difícil de sobrellevar. Pueden perder el control sobre su imagen pública, y verse envueltos en situaciones incómodas o injustas. En segundo lugar, este escándalo ha reavivado el debate sobre la privacidad de las celebridades y el derecho a rehacer sus vidas después de una relación. ¿Tienen derecho las celebridades a hablar libremente sobre sus experiencias pasadas, incluso si eso implica hablar de sus ex? ¿O deben mantenerse siempre en silencio para evitar controversias? Es un tema complejo y no hay una respuesta fácil. ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el respeto a la privacidad? ¿Cómo deben actuar las celebridades en situaciones como esta? El debate está abierto y las opiniones, como siempre, son diversas y encontradas. En tercer lugar, este asunto nos recuerda lo poderoso que es el lenguaje, y cómo una simple declaración puede desatar una tormenta mediática. Las palabras de Ande, interpretadas de una u otra manera, han generado un gran revuelo y han puesto de manifiesto la fragilidad de la imagen pública de las celebridades. Una frase mal interpretada, un tono incorrecto, una sonrisa equívoca, pueden ser suficientes para generar un escándalo y dañar la imagen de una persona. Y finalmente este escándalo nos enseña que en el mundo del espectáculo, todo es susceptible de ser analizado y juzgado. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada mirada, puede ser objeto de debate y de controversia. Las celebridades viven bajo un constante escrutinio, y deben ser conscientes de ello en todo momento. Deben ser cautelosas con sus palabras, cuidadosas con sus actos y conscientes de la repercusión que estos pueden tener. Es una realidad que las celebridades deben aceptar, aunque no siempre sea fácil. Bueno, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre el escándalo Ande Kerem. Hemos repasado los hechos, analizado las palabras de Ande, examinado las reacciones del público y explorado las posibles consecuencias de este asunto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. En resumen, hemos visto cómo las palabras de Ande Erçel, aparentemente inocentes, desataron un escándalo que involucra a su ex Kerem Bürsin. Estas palabras, interpretadas de diferentes maneras, han generado un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. El incidente nos recuerda la importancia de la privacidad de las celebridades, el poder del lenguaje y la fragilidad de la imagen pública en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos por aquí. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la interpretación de las palabras de Ande? ¿Creen que Kerem ha reaccionado de la manera correcta? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima.